Somos una nación que mendiga petróleo a Venezuela, Arabia Saudita y muchos otros. Así sentenció enérgicamente el expresidente Donald Trump en un mitin proselitista a favor de candidatos de su partido, en Waukesha, Wisconsin. En una nueva arremetida contra la administración de Joe Biden, el impetuoso exmandatario agregó con ironía que la actitud del inquilino de la Casa Blanca frente a los países petroleros era por favor, ayúdenos ante la actual emergencia energética que atraviesa la potencia. No es, pues, ningún descubrimiento como para Estados Unidos la lucha por el dominio energético en el planeta ha sido una fijación casi delirante que lo ha llevado a combatir o arrasar con cuanto país en cualquier rincón del mundo tenga. La desgracia de poseer los recursos que el decadente imperio piensa le corresponden por derecho propio. Por tal razón, se entiende la baja en la autoestima nacionalista en un exmandatario que hizo todo lo posible durante su estadía en Washington para controlar las regiones petrolíferas que no tuvieron otra opción que dejarse saquear. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Otra vez, el impetuoso expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra la administración del mandatario de oposición, Joe Biden, por su falta de manejo político que ha conllevado a la actual crisis energética en ese país. De acuerdo con el exmandatario, actualmente Estados Unidos es una nación que tiene los mayores costes energéticos en la historia, señalando algo que además puede leerse como el principio de aceptación del declive imperial, que ya no son independientes ni dominantes energéticamente como hace 2 años. Así, en el marco de un discurso celebrado en la ciudad de Waukesha, Wisconsin, en explícito proselitismo a favor de algunos candidatos republicanos, Trump declaró: somos una nación que mendiga petróleo a Venezuela, Arabia Saudita y muchos otros. Por favor, ayúdenos, dice Joe Biden. Asimismo, Trump aludió a las estadísticas económicas que auguran una crisis en el país y dijo: somos una nación en declive, somos una nación que está fracasando, manifestó el republicano al revelar que actualmente el país tiene la mayor tasa de inflación en 40 años, mientras que el mercado bursátil acaba de terminar la peor mitad del año desde 1870. Cabe decir, en virtud de las confirmaciones que el exmandatario gringo acaba de exponer a propósito de la situación energética y económica de su país, que en un sentido cronológico, el imperio extinto va viendo cómo progresivamente sus fatales decisiones lo van sumergiendo en un laberinto del que difícilmente podrá hallar una salida sin salir gravemente lesionado. Así, en marzo, Estados Unidos introdujo el embargo al petróleo ruso por el operativo militar en Eurasia. Consecutivamente, el país viene enfrentando el aumento de los precios de la gasolina, que para junio marcó su récord histórico tras situarse en los $5.0016 por medio el galón, según los datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil. Con cifras en rojo, Washington se ha visto obligado a emprender una serie de medidas muy a su pesar para atenuar la crisis, de tal modo que en mayo autorizó a las petroleras estadounidenses y europeas para que negociaran y reiniciaran operaciones con Venezuela tras años de sanciones contra el país suramericano. De otro lado, durante la visita de Biden a Arabia Saudita hace apenas un mes, desde Riad se anunció el incremento de la capacidad de producción diaria de crudo hasta 13 millones de barriles. Lo malo es que el acuerdo tendrá efecto solo para el 2027, a partir de lo cual ya no habrá tal posibilidad. En ese penoso escenario para la nación megacapitalista del planeta, Trump ha ratificado en cuanto a su estado financiero que, pese a declaraciones ambiguas y datos suministrados por sus voceros, altos funcionarios e incluido Joe Biden, de que el país no está en recesión, lo cierto y real es que, conforme al significado técnico y clásico de la palabra, sí lo está. Así pues, en contraposición a todas las declaraciones que lo niegan, el pasado 28 de julio, la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio informó que el Producto Interno Bruto estadounidense se contrajo un 0,2% en el segundo trimestre de 2022 respecto a los 3 meses anteriores, lo que técnicamente constituye un indicador informal de recesión económica.
Es desde ahí que el estrafalario republicano hace diatribas en contra de Biden y cuestiona fundamentalmente las decisiones administrativas que condujeron a Estados Unidos a pedir territorio y control sobre el dominio energético mundial. Algo que, a diferencia de su periodo presidencial, como el de todos los antecesores, ha constituido en gran parte la base de su poderío. En ese sentido, durante su mandato, una serie de tweets y declaraciones de Trump dejaron claro que su prioridad en Damasco era el petróleo, como lo documentó en octubre de 2019 un artículo de New York Magazine, escrito por Benjamin Hertz, a propósito de la barbarie entre turcos y kurdos que el expresidente gringo ayudó a causar. El texto mencionado destaca un fragmento de una declaración del expresidente en la que dice: «Hemos asegurado el petróleo y por lo tanto un pequeño número de tropas estadounidenses permanecerán en la zona donde tienen el petróleo y vamos a asegurarlo y vamos a decidir qué hacemos con él en el futuro». Refiriéndose al retorno apresurado de tropas estadounidenses desde Bagdad a la provincia siria de Asaka, en el noreste del país, para ayudar a prevenir que los campos petrolíferos cayeran en manos del grupo radicalista reconocido en esa zona o de los otros actores que la desestabilizaban. Y es que la actual obsesión de Trump recuerda su actitud durante su mandato, e incluso mucho antes, en 2013, al declarar: «Todavía no puedo creer que nos fuimos de Bagdad sin petróleo», cuando absurdamente, como los destacaron múltiples diarios de la época, Trump solicitó al primer ministro de allí que el país debería pagarle a Estados Unidos en petróleo el favor de haberla invadido. De igual modo, en su mandato, Trump vociferaba demandando codiciosamente de aliados de Estados Unidos en la zona, como los kurdos, que le otorgaran más apoyo del que ya les habían entregado, con la vida misma de miles de sus soldados, dirigiéndose a la región petrolífera para concentrar sus fuerzas en ayudar un poco más sus ególatras intereses. No obstante, esa idea no les pareció atractiva a los kurdos. Así, un corresponsal del NBC News tuiteó: «Los kurdos dicen que no sacrificaron a 11.000 hombres y mujeres que luchaban contra el ISIS con las fuerzas especiales de Estados Unidos para convertirse en guardias de los campos petroleros sirios remotos». Entretanto, con los ojos puestos del mundo en cada nuevo gobierno, en cada acción desestabilizadora y acaparadora de Washington, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso en la época Trump, Igor Konashenkov, denunció con acierto que Estados Unidos buscaba anidarse en Siria para seguir controlando los campos petroleros en el este del país. En ese sentido, el funcionario de Siberia señalaba que el país yanqui pretendía continuar beneficiándose del contrabando del crudo, algo que en definitiva y por sí mismo representa un saqueo a nivel internacional perpetrado por un Estado. Con el tiempo, son más las acciones de Washington que confirman las mal llamadas teorías de conspiración, que resultaron no ser ningunas teorías, sino hechos indiscutibles sobre las intenciones de Estados Unidos en todos los países del Medio Oriente en los que ha promovido conflictos o invadido con sus tropas beligerantes solo para saquear y autopremiarse sus recursos naturales. A todo lo dicho, hay que agregar, lo que tampoco es nada nuevo, que el imperio yanqui se ha valido de las propias divergencias y del fundamentalismo religioso del Oriente Medio, entre otras cosas, para entrometer sus narices y apostar a las dos caras de la moneda, siempre con sus intereses petrolíferos en medio. De tal modo, sea quien sea que resulte vencedor, dentro de lo que cabe de la palabra tras enfrentamientos que dejan devastados a las partes, la decadente potencia pasó a cobrar en especie y favores su compensación por haberlos invadido o subsidiado. Así, por décadas, como es conocido, Estados Unidos ha dictado las reglas de producción y valor del llamado oro negro. Conforme a lo dicho, vale recordar que ningún predecesor tuvo más contacto que Trump con la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que se creó justo para protegerse de las acciones de Washington. Sin embargo, Trump desarrolló una estrecha relación con Arabia Saudí, aprovechando su dependencia de Estados Unidos para obtener armas y protección contra rivales como Irán. Y es en la paulatina pérdida del control de la Casa Blanca sobre los recursos energéticos lo que hoy enfurece a Trump, y que, aunque lo desestime, también quita el sueño a Biden, menos hábil que él y sus antecesores para asegurar y perpetuar el dominio yanqui ya sobre cualquier cosa en el mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal
Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.